Nadie se casa con una mujer como yo. Pero sé cocinar. Nadie se casaba con ella, ni por amor, ni por interés. Viuda, cansada de la vida y marcada por el tiempo, llevaba en el rostro las arrugas de quien ya había perdido demasiado. Aquella fría mañana de 1880, sosteniendo una vieja olla entre sus manos temblorosas, dijo algo que jamás imaginó que cambiaría todo: nadie se casa con una mujer como yo, pero sé cocinar. El ranchero guardó silencio, y fue precisamente en ese silencio donde el destino de ambos comenzó a reescribirse. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Don Rodrigo Santillán había enviudado hacía exactamente 3 años, 3 meses y 12 días. No porque llevara la cuenta obsesivamente, sino porque cada mañana, al despertar, sentía el peso exacto de esa ausencia como si fuera la primera vez. Su hacienda La Esperanza se extendía por hectáreas de tierra fértil en las afueras de San Miguel de Allende, pero toda esa riqueza no llenaba el vacío que había dejado Magdalena, su esposa, muerta en el parto de un hijo que tampoco sobrevivió. Desde entonces, la casona colonial con sus patios de cantera y sus fuentes silenciosas se había convertido en un mausoleo donde Rodrigo deambulaba como un fantasma elegantemente vestido. Tenía 42 años, el cabello oscuro, apenas salpicado de plata en las sienes, y una mirada que alguna vez fue cálida pero que ahora parecía observar el mundo desde una distancia insalvable. Las familias notables del pueblo habían intentado acercarlo a viudas respetables, a jóvenes casaderas de buena cuna, pero Rodrigo rechazaba cada insinuación con cortesía gélida. Su mayordomo, don Jacinto, un hombre de 70 años que había servido a 3 generaciones de Santillán, observaba con preocupación cómo su patrón se consumía lentamente en la soledad y el recuerdo. Fue don Jacinto quien sugirió contratar a alguien para la cocina. La cocinera anterior, doña Perpetua, había muerto de pulmonía aquel invierno, y desde entonces la casa sobrevivía con comidas preparadas por muchachas del pueblo que no sabían distinguir el comino del orégano. Don Rodrigo, había dicho Jacinto aquella tarde de octubre, mientras el patrón revisaba los libros de cuentas en su despacho, necesitamos una cocinera de verdad, alguien que conozca los guisos de antes, los que le gustaban a doña Magdalena. Rodrigo había levantado la vista de los números, y por un instante algo había brillado en sus ojos, un destello doloroso de nostalgia. Haga lo que crea conveniente, Jacinto, había respondido simplemente, y había vuelto a hundir la mirada en las columnas de ingresos y gastos que tampoco lo salvaban de pensar. Jacinto había preguntado en el pueblo, en las plazas, en las iglesias. Necesitaba una mujer de experiencia, de manos sabias y corazón discreto, y fue el padre Anselmo quien mencionó a Leonor Valdivia. Es viuda, había dicho el sacerdote mientras tomaban chocolate caliente en la sacristía. Vive sola en la casa que fue de su marido, en la calle del Reloj. Dicen que cocina como los ángeles, pero está marcada por la vida. Padre Jacinto, no es joven, no es hermosa, y lleva la tristeza pegada al alma. Jacinto había asentido lentamente. La belleza no importaba, la juventud tampoco. Lo que necesitaba la hacienda era alguien que pudiera devolver un poco de calidez a aquella casa helada. Mándela a La Esperanza mañana por la mañana, había dicho Jacinto. Don Rodrigo la recibirá. Leonor Valdivia tenía 45 años y el aspecto de quien había caminado demasiados kilómetros bajo el sol sin protección. Su rostro, alguna vez ovalado y fino, ahora mostraba las huellas profundas del cansancio, arrugas alrededor de los ojos grises, la piel curtida por el trabajo, las manos callosas de tanto amasar, picar y lavar. Había enviudado hacía 7 años cuando su marido, un herrero respetado pero alcohólico, murió en una pelea de cantina. No tuvieron hijos. Leonor había sobrevivido desde entonces, haciendo trabajos en casas ajenas, cosiendo, lavando, cocinando para quien la contratara. Vivía en una habitación pequeña detrás del taller que fue de su esposo, un espacio angosto con una cama de hierro, un baúl viejo y un crucifijo descolorido en la pared. Cada noche, antes de dormirse,
Leonor se preguntaba si así sería el resto de su vida, sola, olvidada, invisible. Nadie se casa con una mujer como yo, se decía a veces frente al espejo roto que colgaba junto a la puerta, y sin embargo, había aprendido a cocinar como si en cada platillo pudiera verter todo el amor que nunca tuvo a quien dárselo. Aquella mañana de noviembre, Leonor se presentó en la hacienda La Esperanza con su vestido más decente, un traje negro de lana que había sido de luto pero que ahora simplemente era su única ropa respetable. Llevaba un chal gris sobre los hombros y un bolso de tela donde guardaba una carta de recomendación del padre Anselmo. Don Jacinto la recibió en el zaguán, bajo el arco de cantera labrada, y la estudió con ojos calculadores pero no crueles. ¿Usted es Leonor Valdivia?, preguntó. Ella asintió, apretando el bolso contra su pecho. Sí, señor. Vengo por el trabajo de cocinera. Jacinto asintió. Venga conmigo, don Rodrigo querrá conocerla. La condujeron a través de patios interiores, donde las bugambilias trepaban por las paredes de adobe, pasando junto a fuentes de piedra donde el agua corría con un murmullo constante. Todo en aquella casa hablaba de riqueza antigua, de linaje, de un mundo al que Leonor nunca había pertenecido. Finalmente llegaron a una sala amplia con muebles de caoba oscura, cortinas de terciopelo verde y un retrato enorme de una mujer hermosa colgado sobre la chimenea. Leonor reconoció de inmediato que era la difunta esposa del patrón. Allí, de pie junto a la ventana, estaba don Rodrigo Santillán, alto, de espaldas anchas, vestido con un traje de paño gris y chaleco bordado. Se volvió al oírlos entrar, y Leonor sintió el peso de su mirada como si fuera una mano fría tocándole el rostro. Ella es Leonor Valdivia, don Rodrigo, anunció Jacinto. Rodrigo caminó hacia ellos con pasos lentos, estudiándola sin disimulo. Leonor bajó la vista, sabía exactamente lo que él veía, una mujer mayor, marchita, sin belleza ni gracia, una mujer a quien la vida había golpeado hasta dejarla casi irreconocible. ¿Sabe cocinar?, preguntó Rodrigo. Su voz era grave, serena, pero había en ella una frialdad que hacía temblar. Leonor levantó la cabeza, encontró sus ojos oscuros y respondió con la única verdad que tenía. Nadie se casa con una mujer como yo, don Rodrigo, pero sé cocinar. Hubo un silencio, largo, tenso, lleno de significados que ninguno de los dos podía aún comprender. Rodrigo la miró como si acabara de escuchar algo inesperado, algo que resonaba en un rincón olvidado de su corazón. Finalmente asintió. Jacinto, muéstrele la cocina, empieza mañana, y sin decir más, se volvió hacia la ventana, dándoles la espalda. Leonor salió de aquella sala con las piernas temblorosas, sin entender por qué aquellas palabras suyas, dichas casi sin pensar, habían provocado tal silencio. Ni ella ni Rodrigo sabían aún que ese silencio era el primer hilo de un destino que los ataría para siempre. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Leonor comenzó a trabajar en la hacienda la mañana siguiente. Llegó antes del amanecer, cuando las sombras aún cubrían los patios y el aire olía a tierra húmeda y jazmines nocturnos. La cocina era enorme, con techos altos de vigas oscuras, fogones de leña, mesas de trabajo de madera maciza y estantes repletos de cazuelas de cobre, ollas de barro y cucharones de todos los tamaños. Había una despensa lateral donde colgaban ristras de chiles secos, costales de maíz, frascos de especias y jamones curados. Era un reino de abundancia que contrastaba cruelmente con la pobreza en la que Leonor había vivido los últimos años. Se puso el delantal blanco que don Jacinto le había entregado y se dispuso a trabajar. No preguntó qué debía preparar. Simplemente encendió el fuego, puso a hervir agua para café, amasó tortillas y comenzó a preparar un desayuno como hacía tiempo no se servía en aquella casa. Frijoles refritos con manteca, huevos revueltos con chile verde, tortillas recién hechas y café de olla, endulzado con piloncillo y canela. Cuando don Jacinto bajó a la cocina una hora después, el aroma había invadido toda la planta baja. Se detuvo en el umbral, cerró los ojos y aspiró profundamente. «Huele como antes», murmuró. Leonor no respondió, pero sintió una pequeña satisfacción cálida en el pecho. Don Rodrigo desayunaba siempre solo en el comedor principal,
una sala formal con una mesa de 12 puestos que él ocupaba invariablemente en la cabecera. Leonor no lo vio aquella primera mañana. Una de las muchachas del servicio llevó la bandeja, pero al mediodía, cuando preparaba un mole poblano, siguiendo una receta que había aprendido de su abuela, Rodrigo entró en la cocina sin previo aviso. Leonor se sobresaltó, limpiándose las manos en el delantal. Don Rodrigo, balbuceó, haciendo una leve reverencia. Él la observó en silencio, luego se acercó a la olla donde el mole burbujeaba lentamente, despidiendo su aroma complejo de chiles, chocolate, especias y almendras. Inclinó la cabeza sobre el vapor, aspiró hondo, y por primera vez desde que Leonor lo conocía, vio algo parecido a una emoción cruzar su rostro. Mi esposa hacía un mole así, dijo en voz baja. Leonor no supo qué responder. Finalmente murmuró, es la receta de mi abuela, señor. Ojalá le guste. Rodrigo asintió sin mirarla y salió de la cocina tan silenciosamente como había entrado. Leonor se quedó inmóvil, con el corazón latiendo deprisa, sin saber si había hecho algo correcto o algo terriblemente equivocado. Los días se convirtieron en semanas. Leonor cocinaba, limpiaba, organizaba la despensa, instruía a las muchachas que ayudaban en la cocina. Poco a poco, la casa comenzó a recuperar un ritmo que había perdido. Las comidas se servían a tiempo, los platillos eran variados y deliciosos, y hasta don Jacinto, que rara vez elogiaba a nadie, le dijo una tarde: Doña Leonor, hace años que no se come así en esta casa. Don Rodrigo está diferente. Leonor no sabía si diferente significaba mejor o simplemente distinto, pero agradeció las palabras con un gesto de cabeza. Dormía en una habitación pequeña junto a la cocina, un cuarto sencillo con una cama estrecha, una cómoda y una ventana que daba al huerto. Era infinitamente mejor que la habitación sombría donde había vivido los últimos años. Por primera vez en mucho tiempo, Leonor sentía algo parecido a la paz, o al menos, la ilusión de ella, pero la paz en la esperanza era frágil como el cristal. Una tarde, mientras Leonor preparaba un postre de cajeta y nueces, escuchó voces elevadas en el salón principal. Reconoció la voz de don Rodrigo, habitualmente controlada, ahora tensa y aguda. No voy a casarme, Beatriz. Deja de insistir. Una voz femenina respondió, igualmente firme: llevas 3 años encerrado en esta casa como un monje, Rodrigo. Magdalena no volvería a la vida porque tú te empeñes en morir también. Leonor se quedó petrificada junto a la estufa. Sabía que no debía escuchar, pero no podía moverse. La voz de Rodrigo sonó más baja, casi peligrosa: Magdalena era mi esposa. No voy a reemplazarla como si fuera un mueble roto. Hubo un silencio. Luego la mujer suspiró largamente. Está bien, hermano, pero esto no es vida, es un entierro lento. Pasos firmes cruzaron el salón, luego el eco de una puerta cerrándose con fuerza. Leonor se obligó a volver al trabajo, pero sus manos temblaban mientras batía la mezcla de cajeta. Ahora entendía mejor la tristeza que impregnaba cada rincón de aquella casa. Don Rodrigo no estaba simplemente solo, estaba encadenado a un fantasma. Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de la cena, Leonor encontró un libro olvidado sobre una de las sillas. Era un volumen pequeño, encuadernado en piel verde, con las páginas amarillentas. Lo abrió con curiosidad y vio que era un libro de recetas manuscritas. En la primera página, con caligrafía elegante, estaba escrito: Recetario de Magdalena Santillán de Mendoza, 1875. El corazón de Leonor dio un vuelco. Pasó las páginas lentamente, leyendo los títulos de platillos escritos con esmero: sopa de lima, chiles en nogada, tamales de mole, arroz con leche perfumado con azahar. Cada receta estaba anotada con precisión, incluyendo pequeños comentarios personales. A Rodrigo le gusta con más canela, servir tibio en invierno, agregar un toque de mezcal para ocasiones especiales. Era como leer el diario íntimo de una mujer que había amado profundamente a su esposo y que había buscado expresar ese amor en cada platillo que preparaba. Leonor cerró el libro con cuidado, sintiendo que había invadido algo sagrado, pero también sintió una punzada extraña en el pecho,
una mezcla de tristeza y algo que no se atrevía a nombrar. ¿Envidia? ¿Nostalgia? ¿El dolor de saber que ella jamás había cocinado para alguien que la amara así? Dejó el libro sobre la mesa, decidida a devolverlo a don Jacinto por la mañana, pero cuando se disponía a apagar la lámpara y retirarse a su cuarto, la puerta de la cocina se abrió y entró don Rodrigo. Iba en mangas de camisa, sin chaleco, con el cabello ligeramente despeinado. Parecía cansado, como si llevara horas sin dormir. Al ver a Leonor se detuvo. «Aún está despierta», dijo, más como una constatación que como una pregunta. Leonor asintió. Estaba terminando de limpiar. Don Rodrigo, ya me retiraba. Él miró hacia la mesa y vio el libro. Se acercó lentamente, lo tomó entre sus manos, pasó los dedos por la cubierta de piel. «Era de mi esposa», dijo en voz baja. «Lo olvidé aquí hace semanas. Pensé que lo había perdido». Leonor tragó saliva. «Lo siento, señor. Lo encontré y lo abrí. No debí hacerlo. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Quiero leer tu opinión». Rodrigo levantó la vista del libro y la miró fijamente. Sus ojos oscuros parecían buscar algo en el rostro cansado de Leonor, algo que ni él mismo sabía que buscaba. «¿Qué encontró en él?», preguntó con una voz tan quieta que Leonor apenas la escuchó. Ella dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Encontré amor, don Rodrigo. Cada receta está escrita con tanto cuidado, tanta dedicación. Se nota que su esposa lo amaba profundamente». Rodrigo cerró los ojos por un instante, como si esas palabras le dolieran físicamente. Luego, asintió despacio y dejó el libro sobre la mesa. Magdalena cocinaba cuando estaba feliz, cuando estaba triste, también. Decía que la cocina era el único lugar donde todo tenía solución, donde cada error se podía corregir, donde siempre había una segunda oportunidad. Su voz se quebró ligeramente al final. Leonor sintió una oleada de compasión tan intensa que tuvo que apretar los puños para no extender la mano y tocar su brazo. «Era una mujer sabia», murmuró. Rodrigo sonrió apenas, una sonrisa triste y fantasmal. «Lo era, y yo no pude salvarla». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Leonor sola con el libro de recetas y un nudo apretado en la garganta. A partir de aquella noche, algo cambió entre ellos. No era amistad, ni confianza, ni siquiera familiaridad. Era algo más sutil, más peligroso, un reconocimiento mutuo. Dos personas que habían perdido demasiado, que llevaban las heridas grabadas en el alma, que se movían por el mundo como sobrevivientes de un naufragio. Rodrigo comenzó a bajar a la cocina con más frecuencia, siempre con alguna excusa, revisar la despensa, pedir un cambio en el menú, preguntar por un platillo específico. Leonor empezó a cocinar siguiendo las recetas de Magdalena, sin que nadie se lo pidiera, como si al hacerlo pudiera honrar la memoria de aquella mujer que había amado tan bien. Rodrigo lo notaba, nunca lo mencionaba, pero Leonor veía en sus ojos esa mezcla de gratitud y dolor cada vez que probaba un plato que le recordaba a su esposa muerta. Diciembre llegó con un frío seco y cielos despejados. La hacienda se preparaba para la Navidad. Don Jacinto organizó la decoración de las casas, nacimientos de barro en cada sala, velas de cera perfumadas con vainilla, ramas de pino y muérdago colgando de las vigas. Leonor trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, preparando los platillos tradicionales para las fiestas: ponche de frutas, buñuelos, tamales, bacalao a la vizcaína, pierna de cerdo adobada. La cocina era un hervidero de actividad, vapor, aromas y órdenes. Una tarde, mientras Leonor pelaba manzanas para el ponche, una de las muchachas del servicio, Refugio, se le acercó con expresión nerviosa. «Doña Leonor», susurró, «dicen que don Rodrigo va a recibir visitas importantes en Nochebuena, la familia Montes de Oca, y traen a su hija, Lucía». Leonor dejó de pelar y miró a Refugio con curiosidad. «¿Y eso qué significa?». Refugio bajó aún más la voz. «Dicen que doña Beatriz, la hermana de don Rodrigo, arregló el encuentro. Quiere que don Rodrigo conozca a Lucía, que considere casarse con ella». Leonor sintió algo extraño retorcerse en su estómago. Asintió lentamente. «Entiendo, entonces debemos preparar una cena perfecta».
Refugio la miró con lástima, pero no dijo nada más. Nochebuena amaneció clara y fría. La casa estaba impecable, decorada con guirnaldas de flores rojas y blancas, velas encendidas en cada rincón, el olor a pino llenando los pasillos. Leonor había pasado la noche en vela terminando los preparativos. Había cocinado con una precisión casi obsesiva, como si en cada platillo pudiera demostrar algo que ni ella misma comprendía. A las 7 de la tarde llegaron los invitados. Don Fernando Montes de Oca era un hacendado rico de Querétaro, un hombre corpulento con bigotes engomados y risa estentórea. Su esposa, doña Carmela, era una mujer elegante y fría, de gestos medidos y voz cortante, y con ellos venía Lucía, su hija. Leonor la vio desde la cocina cuando la familia atravesó el patio principal hacia el salón. Lucía tenía 23 años, era hermosa con esa belleza fresca y perfecta de quien nunca ha conocido el sufrimiento, piel de porcelana, cabello castaño oscuro, recogido en un moño elaborado, ojos verdes brillantes, cintura de avispa, enfundada en un vestido de seda azul con encajes franceses. Caminaba con la gracia de quien sabe que todos la miran, con una sonrisa que prometía dulzura pero que Leonor, desde la distancia, percibió como ensayada. Junto a ella, vestido con su mejor traje negro, don Rodrigo la escoltaba con cortesía formal. Leonor se obligó a volver al trabajo, pero sentía un peso frío en el pecho. La cena comenzó a las 9. Leonor había dispuesto un menú de 7 platillos, cada uno más elaborado que el anterior. Desde la cocina, escuchaba el murmullo de las conversaciones, las risas de don Fernando, los comentarios elogiosos de doña Carmela, la voz suave de Lucía. Refugio entraba y salía llevando platillos, y cada vez que volvía murmuraba: «Están encantados, doña Leonor». Don Fernando dijo que nunca había probado un bacalao tan bueno. Leonor asentía sin emoción. No le importaba si les gustaba, solo quería que la noche terminara. Pero entonces, a mitad de la cena, Refugio regresó con una expresión extraña. «Doña Leonor», susurró, «don Rodrigo quiere que suba al comedor. Quiere presentarla a los invitados, decir que usted preparó todo». Leonor se quedó helada. «¿Qué? No, Refugio, yo no puedo». Pero Refugio ya estaba tirando de su brazo. Don Jacinto lo ordenó. «Dice que es un honor para usted. Vamos». Leonor se quitó el delantal con manos temblorosas, se alisó el vestido negro que usaba siempre, se pasó una mano por el cabello gris recogido en un moño simple. Sabía cómo se veía, vieja, cansada, fuera de lugar, pero no había forma de negarse. La condujeron al comedor, una sala enorme iluminada por un candil de cristal que colgaba del techo como una cascada de luz. La mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco, platos de porcelana con bordes dorados, copas de cristal que reflejaban las velas. En la cabecera estaba don Rodrigo. A su derecha, Lucía, radiante y sonriente. A su izquierda, don Fernando y doña Carmela. Todos se volvieron a mirar a Leonor cuando entró. Ella se detuvo en el umbral, bajó la vista y murmuró: «Buenas noches». Don Rodrigo se puso de pie. «Señores, les presento a Leonor Valdivia, nuestra cocinera. Todo lo que han disfrutado esta noche es obra de sus manos». Don Fernando aplaudió ruidosamente. «Magnífico, magnífico, señora, cocina usted como los dioses». Doña Carmela asintió con una sonrisa educada pero distante. Lucía la miró de arriba abajo con esos ojos verdes penetrantes y luego sonrió con dulzura. «Debe ser un talento extraordinario», dijo con voz suave, «aunque me pregunto, ¿cómo es que una mujer con tanto talento no tiene su propio hogar, su propia familia?». El silencio que siguió fue tenso, cargado. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. Leonor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La pregunta de Lucía, pronunciada con esa voz dulce y falsa, era un dardo envenenado. Todos los ojos estaban clavados en ella. Don Fernando carraspeó incómodo. Doña Carmela tomó un sorbo de vino, y Rodrigo, de pie junto a la mesa, observaba a Leonor con una expresión indescifrable. Leonor apretó las manos a los costados, luchando contra el impulso de salir corriendo. Finalmente, con una voz que apenas logró mantener estable,
respondió, enviudé hace años, señorita. No tuve la fortuna de tener hijos, pero he encontrado propósito en servir a esta casa con el mejor de mis esfuerzos. Lucía inclinó la cabeza, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué admirable! Debe ser muy solitario. Leonor sintió las lágrimas quemando detrás de sus párpados, pero las contuvo con una fuerza de voluntad brutal. Uno se acostumbra, señorita, murmuró. Rodrigo cortó el momento. Gracias, Leonor. Puede retirarse. Ella hizo una reverencia torpe y salió del comedor con pasos rápidos, casi huyendo. Detrás de ella, escuchó la risa ligera de Lucía, algún comentario de doña Carmela, la conversación retomándose como si nada. Leonor no se detuvo hasta llegar a la cocina, donde se dejó caer en una silla y finalmente permitió que las lágrimas corrieran por su rostro arrugado. Refugio, que estaba lavando platos, se acercó y le puso una mano en el hombro. No le haga caso, doña Leonor. Esa muchacha es una víbora con vestido de seda. Leonor se secó los ojos con el dorso de la mano. Tiene razón en todo lo que dijo, susurró con voz rota. Soy vieja, estoy sola, no tengo nada. ¿Qué me queda más que cocinar para otros? La cena continuó hasta pasada la medianoche. Leonor siguió trabajando mecánicamente, preparando postres, sirviendo café, limpiando. Escuchaba la música del piano en el salón, las voces alegres, las risas. A las 2 de la madrugada, finalmente, los invitados se retiraron a las habitaciones que don Jacinto había preparado para ellos. La casa quedó en silencio. Leonor terminó de limpiar la cocina, apagó las lámparas y se dirigió a su pequeño cuarto, pero al pasar por el patio trasero, vio una figura solitaria de pie junto a la fuente. Era Rodrigo. Fumaba un cigarro, con la mirada perdida en las estrellas. Leonor intentó pasar desapercibida, pero él la vio. Leonor, la llamó. Ella se detuvo, con el corazón acelerado. Sí, don Rodrigo. Él apagó el cigarro contra el borde de la fuente y caminó hacia ella. La luz de la luna lo hacía ver más joven, más vulnerable. Lamento lo que dijo Lucía en la cena. Fue inapropiado. Leonor negó con la cabeza. No tiene por qué disculparse, señor. Ella no dijo ninguna mentira. Rodrigo la miró fijamente. ¿De verdad cree eso? ¿Que no tiene nada? Leonor tragó saliva. Creo que tengo lo que merezco, don Rodrigo. Ni más ni menos. Él guardó silencio largo rato. Finalmente murmuró, yo también creía eso de mí mismo. Hasta hace poco. El día siguiente, amaneció con una quietud extraña. Los Montes de Oca desayunaron en el comedor principal, atendidos por las muchachas del servicio. Leonor permaneció en la cocina, evitando cualquier encuentro, pero a media mañana, don Jacinto bajó con una expresión preocupada. Doña Leonor, dijo con voz grave, don Rodrigo la necesita en su despacho. De inmediato, el corazón de Leonor dio un vuelco. ¿Hice algo mal? Jacinto negó con la cabeza. No lo sé, pero vaya, no lo haga esperar. Leonor se quitó el delantal, se alisó el vestido y caminó hacia el despacho con piernas temblorosas. Llamó a la puerta y la voz de Rodrigo la invitó a pasar. Entró y lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos. Cierre la puerta, ordenó sin volverse. Leonor obedeció, con el pulso acelerado. Rodrigo se volvió finalmente, con una expresión seria. Leonor, necesito hablar con usted sobre algo importante. Ella asintió, muda. Rodrigo tomó aire profundamente. Anoche, después de la cena, don Fernando me pidió formalmente la mano de su hija Lucía. Esperan una respuesta antes de partir mañana. Leonor sintió una punzada aguda en el pecho, pero mantuvo el rostro impasible. Felicidades, don Rodrigo. La señorita Lucía es muy hermosa y de excelente familia. Rodrigo la miró como si ella acabara de abofetearlo. No voy a casarme con ella, dijo con voz cortante. Leonor parpadeó, confundida. ¿Perdón? Rodrigo caminó hacia su escritorio, se apoyó en el borde, mirándola fijamente. No voy a casarme con Lucía Montes de Oca. No la amo, no siento nada por ella. Sería una mentira, una farsa, y ya he vivido suficiente dolor como para añadir más simulaciones a mi vida. Leonor no sabía qué decir. Rodrigo continuó, con voz cada vez más tensa, pero mi hermana tiene razón en algo.
Esta casa necesita vida, necesita a alguien que la cuide, alguien que le devuelva lo que perdió, y llora. Yo necesito dejar de vivir como un fantasma. Se pasó una mano por el cabello, con un gesto desesperado que Leonor nunca le había visto. Por eso quiero hacerle una propuesta, Leonor. Ella sintió que el mundo se detenía. ¿Qué clase de propuesta? Rodrigo la miró directamente a los ojos. Quiero que se case conmigo. El silencio que siguió fue absoluto. Leonor lo miraba como si hubiera hablado en un idioma desconocido. Finalmente logró articular. ¿Es una broma? Rodrigo negó con la cabeza. No, hablo completamente en serio. Leonor retrocedió un paso, aturdida. Don Rodrigo, yo soy una viuda pobre, sin belleza, sin linaje, sin nada que ofrecerle. Usted es un hacendado rico, respetado. ¿Por qué querría casarse conmigo? Rodrigo se acercó a ella, con pasos lentos. Porque usted entiende el dolor, porque no finge, porque cocina como si cada platillo fuera una oración, porque cuando me mira no ve al patrón ni al viudo trágico, sino simplemente a un hombre cansado. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Leonor podía sentir el calor de su cuerpo. No le ofrezco amor, Leonor. No puedo. Magdalena se llevó esa parte de mí cuando murió, pero le ofrezco respeto, seguridad, un hogar, y tal vez, con el tiempo, compañía, paz. Leonor lo miraba con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. ¿Y qué gana usted con esto? Rodrigo sonrió apenas, una sonrisa triste, la posibilidad de volver a sentir que estoy vivo. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Leonor no durmió aquella noche, se quedó sentada en su pequeño cuarto, con una vela encendida sobre la cómoda, mirando las sombras danzar en las paredes de adobe. La propuesta de Rodrigo resonaba en su cabeza una y otra vez, imposible de ignorar, imposible de comprender completamente. Casarse con él, con don Rodrigo Santillán, el hacendado más respetado de la región. Era absurdo, era increíble, y sin embargo, él había hablado con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. No era una broma cruel ni una fantasía pasajera, era una oferta real, hecha por un hombre desesperado por encontrar alguna forma de seguir viviendo. Leonor se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared, vio su rostro cansado, las arrugas profundas, el cabello gris. Nadie se casa con una mujer como yo, murmuró a su reflejo, pero Rodrigo le estaba ofreciendo exactamente eso, no amor, él había sido claro, pero respeto, seguridad, un lugar en el mundo. ¿No era eso más de lo que había soñado tener alguna vez? Cerró los ojos, recordando los años de soledad, las noches en las que se había preguntado si así terminaría su vida, invisible, olvidada, sin que nadie llorara su ausencia cuando muriera. Rodrigo le ofrecía otra cosa, una posibilidad, un futuro, aunque fuera uno extraño e incierto. A la mañana siguiente, Leonor bajó a la cocina más temprano que de costumbre. Tenía que darle una respuesta a Rodrigo antes de que los montes de Oca partieran. Preparó café, pan dulce, fruta fresca, pero sus manos temblaban tanto que derramó el café 2 veces. Refugio la observaba con preocupación. ¿Está bien, doña Leonor?, preguntó. Leonor asintió sin convicción. Sí, niña, solo estoy cansada, pero no era cansancio, era miedo, miedo de decir que sí y descubrir que todo era un error. Miedo de decir que no y pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de aceptar. A media mañana, don Jacinto bajó a la cocina con expresión tensa. Don Rodrigo la espera en el despacho, doña Leonor. Ella respiró hondo, se quitó el delantal y subió las escaleras con piernas de plomo. Llamó a la puerta y entró. Rodrigo estaba sentado tras su escritorio, vestido formalmente con traje oscuro y chaleco. Parecía no haber dormido tampoco. Leonor, dijo, poniéndose de pie, ¿ha pensado en mi propuesta? Ella asintió lentamente. He pensado en poco más, don Rodrigo. Él esperó, inmóvil. Leonor tragó saliva. Quiero hacerle una pregunta antes de responder. Rodrigo asintió. Adelante. ¿Por qué yo?, preguntó Leonor con voz temblorosa. Podría elegir a cualquier mujer, joven, hermosa, de buena familia. ¿Por qué una viuda pobre y vieja como yo?
Rodrigo caminó lentamente alrededor del escritorio, se detuvo frente a la ventana, mirando hacia los campos dorados bajo el sol de diciembre, porque las mujeres jóvenes y hermosas esperan amor, esperan pasión, romance, promesas de felicidad eterna, y yo no puedo darles eso, sería engañarlas, pero usted ha vivido lo suficiente para saber que la vida no es un cuento de hadas, que a veces simplemente se trata de sobrevivir, de encontrar pequeños momentos de paz entre tanto dolor. Se volvió hacia ella, con ojos brillantes de emoción contenida. Usted no me pediría que finja ser algo que no soy, y yo no le pediría lo mismo a usted. Podríamos ser honestos el uno con el otro, y tal vez, solo tal vez, eso sea más valioso que cualquier declaración de amor eterno. Leonor sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Rodrigo tenía razón, él la veía, de verdad la veía, no como una sirvienta, no como un objeto de lástima, sino como una persona completa, con cicatrices y sabiduría ganada a través del sufrimiento. Acepto, susurró, me casaré con usted, don Rodrigo. El cambio en la expresión de Rodrigo fue sutil pero inequívoco. Algo se relajó en sus hombros, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Asintió lentamente. Gracias, Leonor. Le prometo que no se arrepentirá. Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando Rodrigo pensó un momento, la familia Montes de Oca parte esta tarde. En cuanto se vayan, hablaré con mi hermana Beatriz. Necesito que ella entienda mi decisión. Luego iremos al pueblo, hablaremos con el padre Anselmo. Si él está de acuerdo, podemos casarnos en enero. Leonor asintió, todavía aturdida por la rapidez con la que su vida acababa de cambiar. ¿Y qué les dirá a los Montes de Oca? Rodrigo sonrió apenas, una sonrisa irónica. La verdad, que he decidido casarme con otra persona, que agradezco su visita pero que mi corazón ya está comprometido. Leonor parpadeó. ¿Su corazón? Rodrigo la miró con algo parecido a la ternura. Es una forma de hablar, Leonor, pero no del todo falsa. Mi corazón puede estar muerto para el amor romántico, pero no para el respeto y la gratitud. Y eso es lo que siento por usted. La noticia explotó como una bomba en la hacienda. Cuando Rodrigo anunció a la familia Montes de Oca que había decidido casarse con otra persona, don Fernando casi se atraganta con su brandí. Doña Carmela se puso pálida como un papel, y Lucía, la hermosa Lucía, dejó caer su abanico al suelo con un gesto de incredulidad total. ¿Con quién?, exigió saber don Fernando, con la cara roja de indignación. Rodrigo, de pie en el salón principal, respondió con voz firme, con Leonor Valdivia, nuestra cocinera. El silencio que siguió fue glacial. Luego doña Carmela se puso de pie, temblando de furia. ¿Su cocinera? ¿Esa mujer vieja? Se ha vuelto loco. Don Rodrigo no se inmutó. Es mi decisión, y es definitiva. Lucía también se levantó, con los ojos verdes brillando de rabia y humillación. Esto es un insulto, a mí y a mi familia. Rodrigo inclinó la cabeza. No es mi intención insultarlos. Simplemente he elegido un camino diferente. Don Fernando resopló. Tomó a su esposa del brazo y señaló hacia la puerta. Nos vamos, inmediatamente. Que tenga buena vida con su cocinera, don Rodrigo. Espero que cuando se arrepienta, recuerde este momento. Salieron de la hacienda como un vendaval de seda y furia, dejando tras de sí un silencio pesado. Beatriz, la hermana de Rodrigo, llegó a la hacienda esa misma tarde. Era una mujer de 40 años, elegante y de carácter fuerte, viuda también, que administraba su propia herencia con mano de hierro. Entró al despacho de Rodrigo sin llamar, cerró la puerta con un golpe seco y le gritó: ¿Te has vuelto loco? ¿La cocinera? La cocinera. Rodrigo, él la enfrentó con calma. Ya tomé mi decisión, Beatriz. Ella se dejó caer en una silla, con la mano en la frente. Esto va a ser un escándalo. La gente va a hablar. Van a decir que perdiste la razón, que estás deshonrando la memoria de Magdalena. Rodrigo se inclinó hacia ella, con expresión seria. Magdalena está muerta, Beatriz, y yo necesito seguir viviendo. Leonor es una buena mujer, trabajadora, honesta,
discreta. No me pide nada que no pueda darle. Es un arreglo sensato. Beatriz lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Sensato? ¿Desde cuándo el matrimonio es sensato? Rodrigo sonrió tristemente. Desde que dejé de creer en cuentos de hadas. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. El padre Anselmo recibió la noticia con sorpresa, pero también con una comprensión inesperada. Escuchó a Rodrigo y a Leonor en la penumbra de la sacristía, con las manos cruzadas sobre su sotana negra y la mirada pensativa. Entiendo sus razones, don Rodrigo, dijo finalmente, y aunque este matrimonio sorprenderá a muchos, no veo nada inmoral en él. Ambos son viudos, adultos, libres. Si ambos aceptan esta unión con conocimiento y honestidad, la Iglesia no tiene objeción. Miró a Leonor con ojos amables. ¿Está segura de esto, hija mía? Este paso cambiará su vida para siempre. Leonor asintió, con las manos apretadas sobre su regazo. Estoy segura, padre. Don Rodrigo ha sido claro conmigo. Sé lo que este matrimonio es y lo que no es. Y lo acepto. El sacerdote asintió lentamente. Entonces los casaré, pero con una condición. Quiero que ambos vengan a confesión antes de la boda. Este sacramento es serio. Deben enfrentarlo con el alma limpia. Rodrigo aceptó con un gesto. Leonor sintió un escalofrío. ¿Qué confesaría ella? ¿El miedo que sentía? ¿La esperanza que no se atrevía a nombrar? ¿La extraña certeza de que este matrimonio, aunque no fuera convencional, era lo más correcto que había hecho en años? La boda se fijó para el 10 de enero. No habría gran celebración, solo una ceremonia íntima en la capilla de la hacienda con la presencia de don Jacinto, Beatriz, el padre Anselmo y un par de testigos del pueblo. Leonor cosió su propio vestido, un traje sencillo de lana gris con encaje blanco en el cuello y las mangas. No era el vestido de novia que una joven soñaría, pero era digno y apropiado para una mujer de su edad. La noche antes de la boda, Refugio la ayudó a bañarse y a lavarse el cabello, que todavía conservaba algunos mechones oscuros entre la plata. Va a ser la señora de esta casa, doña Leonor, susurraba Refugio mientras le cepillaba el cabello. ¿Puede creerlo? Leonor no podía, aún sentía que despertaría en cualquier momento y descubriría que todo había sido un sueño imposible. Pero al día siguiente, cuando se puso el vestido gris y caminó hacia la capilla iluminada por velas, supo que era real. Rodrigo estaba de pie junto al altar, vestido con un traje negro impecable. Cuando ella entró, él se volvió y la miró. Por un instante, sus ojos se encontraron, y Leonor vio algo allí. Algo que no esperaban, respeto genuino, tal vez incluso gratitud. Eso fue suficiente. La ceremonia fue breve y solemne. El padre Anselmo pronunció las palabras antiguas sobre el amor, la fidelidad y el compromiso. Rodrigo y Leonor intercambiaron votos con voces firmes. Cuando el sacerdote les indicó que se tomaran de las manos, Leonor sintió la palma cálida y seca de Rodrigo envolviendo la suya. Era la primera vez que se tocaban. No hubo beso. Rodrigo simplemente inclinó la cabeza hacia ella en señal de respeto, y Leonor correspondió. Beatriz lloraba silenciosamente en la primera banca, aunque Leonor no sabía si era de tristeza o de alivio. Don Jacinto sonreía con los ojos húmedos. Después de la ceremonia, hubo una cena sencilla en el comedor principal. Beatriz se acercó a Leonor, la tomó de las manos y le dijo con voz temblorosa: «Cuídalo, Leonor. Es mi hermano, y aunque no entiendo esta decisión, confío en que tú lo harás mejor que cualquier niña tonta de buena familia». Leonor asintió, conmovida. «Haré todo lo que esté en mi poder, doña Beatriz». Esa noche, Rodrigo acompañó a Leonor a la habitación que había sido de Magdalena, ahora preparada para ella. Era una habitación hermosa, con una cama de dosel, cortinas de terciopelo y ventanas que daban al jardín. Rodrigo se detuvo en el umbral. «Esta es su habitación ahora, Leonor. Yo dormiré en la mía, al otro lado del pasillo. No le pediré nada que no esté dispuesta a dar». Leonor asintió, con el corazón en la garganta. «Gracias, Rodrigo». Él sonrió apenas. «Buenas noches, esposa», y cerró la puerta suavemente. Los primeros días como señora de la hacienda fueron extraños y desconcertantes.
Leonor ya no cocinaba, ahora supervisaba a las muchachas que lo hacían. Ya no limpiaba, ahora organizaba y delegaba. Se sentaba a la mesa del comedor, en el lugar que había sido de Magdalena, frente a Rodrigo, y cenaban en un silencio que no era incómodo pero tampoco era fácil. Hablaban de cosas cotidianas, el clima, las cosechas, los asuntos de la hacienda, nunca de sentimientos, nunca del pasado. Leonor pasaba las tardes en el salón, cosiendo o leyendo, y a veces miraba el retrato de Magdalena que seguía colgado sobre la chimenea. La mujer del cuadro era joven, hermosa, llena de vida. Leonor sentía su mirada como un juicio silencioso. No estoy tratando de reemplazarte, le susurraba a veces al retrato. Solo intento darle a tu esposo una razón para seguir adelante. No sabía si Magdalena la escuchaba, o si le importaba, pero era lo único que podía ofrecer. Una tarde, mientras revisaba la despensa, Leonor encontró una caja de madera oculta detrás de los sacos de harina. La abrió con curiosidad y encontró dentro un paquete de cartas atadas con un listón rojo. Las sacó con cuidado. Eran cartas viejas, escritas en papel amarillento, dirigidas a mi querida Magdalena. Leonor dudó, sabía que no debía leerlas. Eran privadas, sagradas, pero la tentación era demasiado fuerte. Desató el listón, tomó la primera carta y comenzó a leer. Estaba fechada en 1873, 2 años antes de que Magdalena se casara con Rodrigo. La caligrafía era elegante pero nerviosa. Decía, mi amor, ya no puedo seguir ocultando lo que siento. Sé que tu padre ya arregló tu matrimonio con Rodrigo Santillán, pero te suplico que lo reconsideres. Yo te amo, siempre te he amado. Huye conmigo, déjalo todo. Construiremos una vida juntos, aunque sea humilde, tuyo para siempre. Leonor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Leyó otra carta, y otra, todas escritas por el mismo hombre misterioso, identificado solo como todas rogándole a Magdalena que no se casara con Rodrigo, que eligiera el amor en lugar del deber. Y en la última carta, fechada una semana antes de la boda, había una línea que helaba la sangre: si te casas con él, Magdalena, me quitaré la vida. No puedo vivir sabiendo que serás de otro. Leonor dejó caer las cartas sobre la mesa, con las manos temblorosas. ¿Quién era ese hombre? ¿Se había suicidado realmente? ¿Magdalena se había casado con Rodrigo sabiendo que estaba condenando a otro hombre? ¿O simplemente había ignorado las amenazas, considerándolas delirios de un amor no correspondido? Leonor miró las cartas esparcidas y supo que había descubierto algo que no debía saber. Un secreto enterrado que podía cambiar todo. Guardó las cartas en la caja, las escondió de nuevo en la despensa y salió al jardín, necesitando aire fresco, pero su mente giraba sin parar. ¿Debía contarle a Rodrigo? ¿Sabía él de la existencia de ese amor imposible? ¿O Magdalena había guardado el secreto hasta su muerte? Y más importante, ¿qué tenía que ver todo esto con el presente? Leonor sintió un escalofrío. Algo le decía que ese secreto no estaba tan muerto como parecía, y que pronto, de alguna forma, volvería a reclamar su lugar. Leonor no pudo dormir esa noche. Las cartas la perseguían, cada palabra grabada en su memoria como fuego. ¿Quién era? ¿Estaba vivo? ¿Había cumplido su amenaza? Al día siguiente, mientras desayunaban, observó a Rodrigo con nuevos ojos. Parecía tranquilo, concentrado en el periódico que leía cada mañana. ¿Sabía él de esas cartas? ¿Sabía que su esposa había sido amada desesperadamente por otro hombre? Rodrigo, dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. Él levantó la vista del periódico. ¿Sí? Leonor dudó. Luego preguntó con cuidado, ¿Magdalena tenía amigos cercanos? Antes de casarse contigo, quiero decir. Rodrigo frunció el ceño ligeramente. Tenía amigas, supongo. Era sociable. ¿Por qué lo preguntas? Leonor se obligó a sonreír. Simple curiosidad. A veces me pregunto cómo era su vida antes de todo esto. Rodrigo dejó el periódico sobre la mesa, con expresión pensativa. Era feliz, creo, o al menos fingía serlo muy bien. Su padre la casó conmigo por conveniencia, como se hacía entonces. No hubo gran romance, pero con los años, creo que aprendimos a respetarnos, a querernos, incluso. Leonor asintió,
pero en su mente resonaba la frase de la carta: no puedo vivir sabiendo que serás de otro. Ese no era el lenguaje del respeto, era el lenguaje de la obsesión. Decidió investigar por su cuenta. Esa tarde, mientras Rodrigo atendía asuntos en el pueblo, Leonor bajó a la cocina donde Refugio pelaba papas. Refugio, dijo con tono casual, ¿tú trabajabas aquí cuando doña Magdalena estaba viva? Refugio asintió. Sí, doña Leonor. Yo era muy joven, pero recuerdo a doña Magdalena. Era muy hermosa y muy triste. Leonor se sentó junto a ella. ¿Triste? Refugio bajó la voz, como si compartiera un secreto peligroso. No siempre, pero había días en que la veía llorar en el jardín, cuando creía que nadie la miraba. Don Jacinto decía que era por el niño que perdió, pero yo no sé, parecía otra clase de tristeza. Leonor sintió un nudo en el estómago. ¿Recibía visitas? ¿Alguien en particular? Refugio pensó un momento. Había un hombre que venía a veces. Un médico, creo, doctor Álvaro Mendoza. Era amigo de la familia, pero dejó de venir después de que doña Magdalena murió. Dicen que se fue del pueblo. Álvaro. Leonor sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Sabes dónde está ahora? Refugio negó con la cabeza. No, doña, pero podría preguntar en el pueblo. Leonor asintió lentamente. Sí, Refugio, hazlo. 2 días después, Refugio regresó con noticias. Doña Leonor, susurró mientras doblaban ropa limpia en el lavadero. Pregunté por el doctor Mendoza. Dicen que vive en Querétaro ahora, retirado, pero hay algo más. Leonor esperó, con el corazón acelerado. Mi prima trabaja en la casa de los Mendoza. Dice que el doctor nunca se casó, que vive solo, amargado, y que tiene un retrato de una mujer colgado en su sala, una mujer que se parece mucho a doña Magdalena. Leonor se quedó helada, así que estaba vivo, y seguía amando a Magdalena, años después de su muerte. ¿Qué más guardaba ese hombre en su corazón? ¿Resentimiento? ¿Odio hacia Rodrigo? Leonor sintió un escalofrío de premonición. Algo malo iba a pasar. Podía sentirlo en los huesos. Esa noche, mientras cenaban, Rodrigo comentó casualmente: mañana tengo que viajar a Querétaro por negocios. Estaré fuera 2 días. Leonor dejó de comer. ¿Querétaro? Rodrigo asintió. Sí. Tengo que firmar unos documentos en el registro. Cosa de rutina. Leonor quiso advertirle, decirle que tuviera cuidado, que tal vez Álvaro Mendoza seguía allí, esperando algo, pero no podía explicar cómo sabía de su existencia sin revelar las cartas. Así que simplemente asintió. Ten cuidado, murmuró. Rodrigo la miró extrañado. Siempre lo tengo, Leonor. Pero ella no estaba convencida. Rodrigo partió al amanecer. Leonor pasó esos 2 días en una ansiedad constante, revisando cada rincón de la casa, releyendo las cartas, tratando de encontrar alguna pista de lo que podría suceder. La noche del segundo día, escuchó ruido de cascos en el patio. Corrió a la ventana y vio a Rodrigo desmontando de su caballo. Parecía agotado, pálido. Bajó corriendo las escaleras y salió a recibirlo. Rodrigo, ¿estás bien? Él la miró con ojos extraños, casi febriles. Necesito hablar contigo. Ahora. La llevó al despacho, cerró la puerta y se dejó caer en una silla. En Querétaro me encontré con alguien. Álvaro Mendoza. Leonor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿El doctor? Rodrigo la miró sorprendido. ¿Cómo sabes? Leonor no respondió. Rodrigo continuó, con voz temblorosa. Me abordó en la calle. Me dijo que tenía algo que mostrarme. Lo seguí a su casa, y allí, se pasó una mano por el rostro. Allí me enseñó cartas que Magdalena le escribió antes de morir. Leonor se quedó sin aliento. ¿Qué decían? Rodrigo la miró con ojos llenos de dolor. Decían que nunca me amó, que se casó conmigo por obligación, que siempre amó a Álvaro, y que si hubiera tenido el valor, habría huido con él. El silencio fue devastador. Leonor se acercó a Rodrigo, se arrodilló frente a él y tomó sus manos entre las suyas. Rodrigo, escúchame. No importa lo que esas cartas digan, Magdalena eligió quedarse contigo, eligió ser tu esposa, eso significa algo. Rodrigo negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Todo fue mentira, Leonor. Todo, cada palabra, cada sonrisa,
cada promesa. Viví con un fantasma, con una mujer que nunca fue realmente mía. Leonor apretó sus manos con fuerza. Entonces déjala ir de verdad, Rodrigo. Suelta ese pasado que te está matando. Magdalena se fue, pero yo estoy aquí, soy real, y aunque no te ofrezco amor romántico, te ofrezco algo más valioso, ¿verdad? Rodrigo la miró como si la viera por primera vez. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te importa? Leonor sonrió con tristeza, porque sé lo que es vivir con fantasmas, y porque mereces algo mejor que eso. Rodrigo la atrajo hacia él, la abrazó con fuerza desesperada. Leonor se dejó abrazar, sintiendo como él temblaba. No era amor, pero era conexión, era humanidad, y en ese momento, era suficiente. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo murmuró, «Hay algo más que debes saber». Rodrigo se puso de pie, caminó hacia su escritorio y sacó un sobre de uno de los cajones. Lo puso sobre la mesa frente a Leonor. «Álvaro me dio esto antes de que me fuera. Dijo que lo había guardado durante años, esperando el momento correcto para entregarlo. Es una carta que Magdalena escribió días antes de morir. Una carta que nunca fue enviada, pero que él encontró entre sus cosas después del funeral». Leonor miró el sobre con aprensión. «¿La has leído?» Rodrigo asintió. «Sí, y necesito que tú también la leas, porque cambia todo». Con manos temblorosas, Leonor abrió el sobre y desplegó la carta. La caligrafía de Magdalena era temblorosa, como escrita con prisa o con dolor. Comenzó a leer. «Álvaro, perdóname por no haber tenido el valor de amarte como merecías. Es cierto que una vez te amé con toda mi alma, pero el amor no siempre es suficiente. Rodrigo me dio seguridad, respeto, un hogar, y con el tiempo, aunque nunca sentí por él lo que sentí por ti, aprendí a valorarlo de una manera diferente, más profunda, tal vez, más real. El amor romántico es como fuego, quema brillante pero se consume rápido. Lo que Rodrigo y yo teníamos era diferente, era compañerismo, amistad, un cariño nacido de la convivencia y el respeto mutuo. No fue la pasión que tú y yo compartimos, pero fue más duradero, más honesto. Ahora que sé que voy a morir». Leonor dejó de leer, con lágrimas nublando su vista. Rodrigo continuó por ella, recitando de memoria, «Ahora que sé que voy a morir, quiero que sepas que no me arrepiento de mi elección. Rodrigo fue un buen esposo, no me dio el fuego que tú prometías, pero me dio algo más valioso, la tranquilidad de saber que podía ser yo misma, con mis defectos y mis miedos, y aún así ser aceptada. Te amé, Álvaro, pero elegí a Rodrigo, y fue la decisión correcta. Espero que algún día puedas perdonarme, y espero que encuentres tu propia paz. Adiós para siempre, Magdalena». Leonor terminó de leer entre sollozos. Miró a Rodrigo, que estaba de pie junto a la ventana, con los hombros tensos. «¿Entiendes ahora?», preguntó él con voz ronca. «Magdalena no me amó como amó a Álvaro, pero me eligió, y eso significa más de lo que creí posible». Se volvió hacia Leonor, con los ojos brillantes. «Igual que yo te elegí a ti, Leonor, no por amor romántico, sino por algo más sólido, por respeto, por compañía, por la posibilidad de construir algo real». Leonor se puso de pie, dejó la carta sobre la mesa y caminó hacia Rodrigo. «Entonces estamos iguales», dijo con voz firme. «Yo tampoco te elegí por amor. Te elegí porque vi en ti a un hombre que necesitaba una razón para vivir, y porque necesitaba sentir que mi vida tenía propósito». Se detuvo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «Pero tal vez lo que tenemos es mejor que el amor, Rodrigo. Tal vez es más honesto, más duradero, como lo que Magdalena describió en esa carta». Rodrigo extendió la mano, tocó suavemente la mejilla de Leonor. Era la primera vez que la tocaba con ternura. «¿Puedes vivir con eso?», preguntó. «Con un matrimonio sin pasión, sin promesas imposibles, sin cuentos de hadas». Leonor cubrió la mano de Rodrigo con la suya. «He vivido sin nada durante años. Esto es más de lo que soñé tener». Rodrigo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Entonces hagamos un pacto, Leonor. Seamos honestos el uno con el otro, sin fantasmas, sin mentiras, sin expectativas imposibles.
Solo dos personas tratando de construir algo bueno con los pedazos rotos que nos quedan. Leonor asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Acepto ese pacto. Pasaron los meses. El escándalo de su matrimonio se disipó gradualmente en el pueblo. La gente dejó de murmurar cuando Leonor caminaba por las calles, vestida ahora con ropas decentes, con la cabeza en alto. Se convirtió en la señora Santillán, y aunque nunca fue aceptada completamente por las familias de alta sociedad, tampoco fue rechazada abiertamente. Rodrigo y ella desarrollaron una rutina cómoda. Desayunaban juntos cada mañana, cenaban juntos cada noche, pasaban las tardes trabajando en sus propios proyectos pero conscientes de la presencia del otro. Hablaban de todo: política, libros, recuerdos de infancia, planes para la hacienda. Nunca hablaban de amor. No hacía falta. Poco a poco, Rodrigo comenzó a sonreír más. Las sombras en su mirada se aclararon. Una tarde, mientras paseaban por el huerto, él tomó la mano de Leonor de manera espontánea. Ella se sorprendió pero no la retiró. Caminaron así, en silencio, hasta que Rodrigo dijo: «Gracias, Leonor, por salvarme». Ella negó con la cabeza. «Nos salvamos mutuamente, Rodrigo. Eso es lo que hacen dos náufragos cuando se encuentran en medio de la tormenta, se aferran el uno al otro hasta que encuentran tierra firme». Un año después de su boda, en otra Nochebuena, Leonor preparó una cena especial. Usó el recetario de Magdalena, preparando cada platillo con cuidado amoroso. Cuando Rodrigo se sentó a la mesa y probó el primer bocado, levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», murmuró, «exactamente como lo hacía ella». Leonor sonrió. «Aprendí de la mejor». Rodrigo extendió la mano a través de la mesa. Leonor la tomó. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo él. «Durante 3 años después de su muerte, cada vez que comía algo que me recordaba a Magdalena, sentía dolor. Pero ahora siento gratitud. Gratitud por haberla conocido, y gratitud por haberte encontrado a ti». Leonor apretó su mano. «Magdalena te dio amor. Yo te doy compañía. Tal vez juntas, de alguna manera extraña, completamos lo que necesitabas». Rodrigo asintió. «¿Y tú, Leonor, encontraste lo que necesitabas?». Ella pensó un momento. «Encontré un hogar, encontré respeto, encontré un propósito, y encontré algo que nunca esperé: paz». Se miraron a los ojos. Dos personas que habían comenzado su vida juntos sin amor, pero que habían construido algo más valioso: un refugio contra la soledad, una compañía auténtica, una amistad profunda nacida del sufrimiento compartido. Años después, cuando Rodrigo murió tranquilamente en su cama a los 60 años, con Leonor sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: «Gracias por haberme elegido». Leonor lloró sobre su cuerpo inmóvil, no con la desesperación de quien pierde un amor apasionado, sino con la tristeza profunda de quien pierde a su mejor amigo. Lo enterraron junto a Magdalena en el panteón familiar, y sobre su tumba, Leonor mandó grabar: «Rodrigo Santillán, esposo, amigo, compañero, aprendió que el amor tiene muchas formas». Leonor vivió otros 15 años en la hacienda La Esperanza. Nunca se volvió a casar. No lo necesitaba. Había tenido su porción de felicidad, una felicidad modesta pero real. Cuando murió a los 75 años, fue enterrada junto a Rodrigo y Magdalena, 3 personas unidas por el amor, el dolor y las elecciones complicadas que hace el corazón humano. Y si alguien hubiera preguntado si su vida había sido feliz, Leonor habría respondido con una sonrisa: «Nadie se casa con una mujer como yo, pero yo supe cocinar, y eso me dio un hogar. Aprendí que a veces el amor no es lo único que importa, a veces, simplemente importa ser elegida».